Continuando el programa, vamos a presentar el tema de enfermedades quísticas del riñón. Soy la doctora María de la Salud Villahuerta, soy nefróloga pediatra. Vamos a iniciar con el tema de quistes renales simples. Los quistes renales simples suelen ser patologías solitarias o múltiples. Habitualmente son inocuos, es decir, no producen ninguna alteración y muchas veces el paciente puede vivir con ellos muchísimos años sin causarle ninguna alteración o algún síntoma. Más o menos alrededor del 20% aumentan con la edad, es decir, el 20% de la población va a contar con algún quiste en algún momento de la vida, sobre todo ya en la edad adulta mayor. No tienen un componente hereditario y pueden ser quistes que varían de milímetros a centímetros de diámetro. Algunos pueden crecer, otros no pueden crecer. El cuadro clínico, como comentaba, en la mayor medida son asintomáticos, prácticamente es un hallazgo en algún estudio que se realizó. Algunos otros pueden contar con alguna hemorragia por alguna ruptura espontánea y pueden producir un dolor agudo súbito y también habría que revisar. Puede haber hematuria, sobre todo posterior a una lesión o algún traumatismo que puede ser macro o microscópica. Algunos casos pueden generar ya más raros hipertensión arterial y algunos quistes, sobre todo si son grandes, pueden producir infecciones, específicamente en su mayor parte por E. coli. El diagnóstico en realidad son diagnósticos por hallazgos. Se hizo algún estudio por algún otro motivo y se encontró que había algún quiste, porque en la mayor parte son asintomáticos y pues no cuentan con un antecedente o alguna carga genética, entonces pues no son pacientes que directamente se estudien por los quistes. Y pues vamos a hacer el diagnóstico con algún ultrasonido, tomografía o resonancias magnéticas. Existe una clasificación, la clasificación de Bosnia, que va a determinar el potencial de malignidad que pudieran llegar a tener estos quistes y sus criterios de seguimiento. El tratamiento, cuando se necesita, puede ser quirúrgico y es cuando hay sospecha de malignidad o cuando están produciendo muchas alteraciones. Tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico diferencial pues, es poliquistosis renal autostómica dominante. Aquí podemos ver algunos ejemplos de quistes simples. Podemos ver uno de los riñones donde se aprecia un quiste. Vemos que en la imagen inferior izquierda, pues el aspecto es completamente redondeado, no se observan estructuras en su interior. Tenemos en la parte central, es un ultrasonido el primero, en la imagen central es una tomografía donde podemos observar en los cortes axiales, en el riñón del lado derecho, un gran quiste. Igual podemos observar que sus paredes son regulares y pues sí ocupa una gran parte de ese riñón. Y en la imagen inferior derecha podemos observar también un quiste simple, pero esto es una imagen de resonancia magnética. Entonces podemos apoyarnos de diferentes estudios de imagen, sin embargo, pues el principal y muy inocuo, que es rápido y accesible, pues es el ultrasonido renal. Esta es la clasificación de Bosniak. Esta nos habla de varios tipos, que es la clasificación tipo 1, donde hay formaciones quísticas benignas asintomáticas, sí, cuya densidad es agua, son anecoicas, están bien delimitadas, las paredes son finas y regulares, no hay tabiques o calcificaciones en el interior. Si lo vemos en resonancia magnética, encontramos una lesión hipointensa en T1 e hipertensa en T2. Hay mucha homogeneidad en las paredes y en el interior del quiste, ¿sí? Prácticamente aquí, pues no, son pacientes a los que muchas veces no se les da seguimiento y pues no meritan tratamiento. En la clasificación 2 tenemos quistes benignos de paredes delgadas, ocasionalmente tabiques finos, algunas calcificaciones y son en general menos de 3 centímetros de alta densidad. Estos prácticamente solamente requieren quizás vigilancia, no hay que dar ningún tratamiento. En la 2F,
mayor parte son benignos también. Hay aparición de algunos septos en estos quistes. La pared de alguno de los quistes en algunos casos es irregular o está engrosada y tenemos ocasionalmente lesiones densas o calcificaciones de 3 milímetros o menos. Más o menos el riesgo de malignidad ya en 2F es de un 5 a 10% y sí hay que dar un seguimiento cada 6 a 12 meses de cómo se comportan estos quistes. En la tipo 3 tenemos ya quistes complicados, ya multiloculados o con paredes engrosadas. Hay calcificaciones o tabiques irregulares muy gruesos. Puede tener un contenido ya más heterogéneo. Entonces, este tipo de clasificación, ya la 3 tenemos que puede tener un riesgo de malignidad entre un 40 a un 60% y pues en algunos casos, dependiendo de las valoraciones, pues es necesaria la nefrectomía. Uh-huh. Y en la tipo 4 ya hay quistes tipo 3 con un componente sólido intraquístico, imágenes irregulares, nódulos, tabiques independientes. Aquí sí ya hay una mayor cantidad de malignidad, hasta por arriba del 80%, y es necesario pues que se retiren, ¿sí? Es necesario la cirugía en este tipo de clasificación. Y claro, porque como tenemos lesiones que son benignas y cuyo seguimiento pues es casi nulo y no requiere el manejo, pero también tenemos muchas veces la necesidad de derivar al paciente con un urólogo o nefrólogo. ¿Y cuáles son los criterios? Bueno, los tipo 1 y 2 no van a requerir derivación especialista. Cuando tenemos dudas, sobre todo en los Bosniak 2F, pues sí hay que realizar un seguimiento semestral o anual con estudios de imagen, pues también puede ser un criterio para ya enviarse con el nefrólogo. Cuando hay sospechas de quistes complicados en un Bosniak 3, 4, sí ya es necesaria la valoración por el urólogo. Cuando hay sospecha que incluso no sean quistes, sino que ya se trate de una enfermedad renal poliquística autosómico dominante, pues sí hay que referir al nefrólogo. En pacientes menores de 30 años con 2 o más quistes y sobre todo también cuando tenemos una afectación renal, ¿sí? Ya sea cuando tenemos alteraciones en el sedimento urinario o bien que incluso ya tomamos estudios séricos y que encontramos afectación en la función renal. Cambiando de tema, encontramos también la displasia renal multiquística. Esta es una anomalía congénita, esta es muy frecuente dentro del desarrollo fetal y más o menos vamos a tener una incidencia de 1 en 4.300 recién nacidos vivos. Puede acompañarse hasta un 90% de anomalías obstructivas del tracto urinario y generalmente el riñón afectado va a ser hipofuncionante. Esta hipofunción del riñón afectado va a ocasionar que el riñón contralateral incremente de tamaño con la finalidad de compensar la función. Sí va a ser un riñón que va a ser más grande de lo normal. El riñón multiquístico es una forma muy extrema de la displasia quística y donde la mayor parte del parénquima renal sano es reemplazado por quistes unidos por tejido fibroso no funcionante. Dentro del cuadro clínico, muchas veces estos riñones en esta patología va a crecer mucho, ¿no? Entonces podemos encontrar masa abdominal, sobre todo cuando el paciente es pequeño o tiene un panículo adiposo escaso, ¿sí? Y tiende a ser un poquito mayor en los varones y más en el riñón del lado izquierdo, hasta un 55% más que en el derecho. Y el diagnóstico diferencial, pues vamos a tener que hay que hacerlo con hidronefrosis, con neuroblastoma, sobre todo si estamos hablando de edades pediátricas, tumor de Wilms. Vamos a tener como mecanismo o como estudio de apoyo de imagen, pues el ultrasonido nos va a dar bastante información, no requiere alguna preparación particular del paciente y es muy accesible a todos los niveles de salud. Otra de las patologías que encontramos quísticas del riñón es la poliquistosis renal autosómico dominante.
Este es un trastorno multisistémico donde hay desarrollo de quistes que progresivamente ocupan todo el parénquima renal sano y que no nada más es eso, sino que también hay mucha inflamación y fibrosis. Estos quistes pueden presentarse también en otros órganos o puede haber anomalías vasculares como aneurismas, puede haber un aneurisma disecante torácico, puede haber prolapso de la válvula mitral y tienen una incidencia de 1 en 400 hasta 1 en 1000 recién nacidos vivos. Aquí va a participar mucho como un factor etiológico, pues las mutaciones de genes, ¿no? Específicamente del gen PKD1, ¿sí? Donde cuando está afectado este gen tenemos un debut más precoz. Al haber un debut más precoz en el paciente y empezar a edades más tempranas, pues vamos a tener que tenemos una evolución más severa, más grave conforme van avanzando los años. Y también podemos encontrar cuando el PKD2 está afectado, este es menor que el anterior, 10 al 15%, y bueno, este no va a tener una evolución tan severa. Estos genes van a codificar una proteína que es la poliquistina 1 y 2. Y el cuadro clínico de esta patología, bueno, puede ser un poquito asintomática en algunos casos. Prácticamente hay una detección casual. A veces en algunos pacientes se hace un screening familiar. Más o menos el 60% de los portadores de PKD1 tienen quiste en ultrasonido a los 5 años. Podemos tener un cuadro con un debut muy precoz, incluso antes del año de vida, como les comentaba, muchas veces en los niños pequeños puede haber una masa a nivel del abdomen y muchas veces estos pacientes cursan con hipertensión arterial y bueno, entre más chiquitos pues puede haber una mayor falla renal precoz. Entonces, hay una menefromegalia, hay una hipertensión en muchos de los pacientes, pueden cursar con hematuria macro o microscópica. El mismo volumen de los quistes van a ocasionar dolor lumbar. Una vez que ya está muy afectado, pues el parénquima puede haber proteinuria. Algunos pacientes pueden presentar nefrolitiasis. Por las mismas características del quiste puede haber infecciones o incluso rupturas de quistes cuando hay traumas o incluso algún esfuerzo. Pacientes van a desarrollar enfermedad renal crónica muchas veces a largo plazo. Puede acompañarse también en un porcentaje los pacientes de aneurismas intracraneales, prolapso de la válvula mitral, hipertrofia ventricular izquierda y en algunos pacientes se pueden presentar quistes en otros órganos donde ya muchas veces la gravedad puede ser mayor. Antes de pasar a la polixistosis renal autosómica recesiva, vamos a tener algunas diferencias. Por ejemplo, las similares que tenemos entre enfermedad renal poliquística, autosómico recesiva y autosómico dominante es que en similares vamos a tener que los riñones van a estar incrementados en ambas patologías. La mayor parte de los pacientes va a tener hipertensión arterial y como de los efectos o hallazgos iniciales vamos a tener trastornos en la concentración urinaria. Ya por separado, la autosómica recesiva puede presentar un debut neonatal, niños muy pequeñitos, progresan a enfermedad renal crónica, tenemos que hay una historia familiar negativa, hay hepatoesplenomegalia, puede haber hipertensión portal o varices esofágicas. En la autosómica dominante hay una historia familiar similar, puede aparecer quistes extrarrenales, hay aneurismas cerebrales, puede haber una presentación renal unilateral, hay hematuria, puede acompañarse de infecciones de vías urinarias y puede haber colangitis bacteriana. El diagnóstico, pues en la mayor parte de los casos nos vamos a apoyar con un estudio de imagen, en este caso son ultrasonidos donde hay una sensibilidad alta, es inocuo y la disponibilidad es alta en la mayor parte de los centros de salud o hospitales. Vamos a tener criterios también ecográficos diagnósticos como la existencia de al menos 2 quistes en un riñón
o un quiste en cada riñón en menores de 30 años, presencias de 2 quistes en cada riñón en pacientes de 30 a 59 años, o 4 quistes en los riñones en mayores de 60 años. Hay que hacer un diagnóstico diferencial, como lo comentamos en la diapositiva previa, con una autosómica recesiva, con hidronefrosis, con displasia renal multiquística, con nefroma quístico o con un tumor de Wilms quístico. Es fundamental conocer el grado de afectación y si es que hay familiares directos afectados. A factores que influyan a la progresión y empeoramiento del pronóstico también hay que estarlos viendo, como control de la hipertensión arterial. Vamos a revisar también la nefromegalia precoz, revisar si hay más de 10 quistes antes de los 12 años y estar evitando la hipertensión arterial. Muchos de estos pacientes a edades no muy grandes acaban en enfermedad renal crónica. Entonces es muy importante la vigilancia y tratar de pues retirar todos los factores que puedan desencadenar un empeoramiento del problema renal crónico. Y bueno, el tratamiento está dirigido a minimizar las complicaciones renales o extrarrenales. En este caso, pues podemos controlar la presión arterial. Es muy importante la toma de presión arterial en este tipo de pacientes, porque incluso puede ser de los primeros síntomas que se tengan, ¿sí? Y aparte de identificarla, hay que iniciar tratamiento de forma oportuna en ellos. Cuando es necesario, hay que atender los procesos infecciosos con reposo, líquidos y antibióticos correspondientes con cultivos de seguimiento, ¿sí? Como tenemos también contemplado las litiasis en algunos pacientes, el tratamiento con citrato de potasio también puede ser efectivo para prevenirlas y si es necesario o si el diagnóstico avanza o bien cuando se hace el diagnóstico ya tenemos afectación renal crónica, pues empezar tratamiento para ella. La otra patología pues se compone de la poliquistosis renal autosómico recesiva. Es una patología donde encontramos quistes múltiples en ambos riñones y también podemos encontrar fibrosis hepática congénita. La incidencia más o menos es de 1 en 20,000 recién nacidos vivos y esta patología es muy severa en la gestación o en los primeros años de vida. Hay afectaciones en los genes, el llamado gen PKHD1, que codifica la fibrocistina, que también se va a encontrar en el hígado, riñones o páncreas, y participa en la diferenciación de los túbulos renales y vías biliares. Entonces nosotros con esas alteraciones vamos a encontrar que hay una dilatación variable de los túbulos y de los ductos biliares, y puede ser en menor o mayor medida. Estos quistes finalmente van a producir un efecto compresivo en el parénquima renal sano. Y esta compresión progresiva, constante y que puede estar incrementando, finalmente va a dar paso a la destrucción de las nefronas sanas. Nosotros podemos encontrar incluso hallazgos ultrasonográficos en la semana 14, 17, las semanas de gestación, segundo, tercer trimestre, donde ya podemos evidenciar ya quistes en los riñones del producto. Diagnóstico, pues tenemos varios estudios, el más rápido, muy sensible y seguro, pues es el ultrasonido, ahí donde encontramos riñones grandes, pueden ser simétricos o pueden ser asimétricos, puede haber un aumento difuso en la ecogenicidad, hay pérdida de la diferenciación córtico-medular, vamos a ver múltiples quistes con paredes muy limitadas. Inicialmente, si es por hallazgo o bien se diagnostica prontamente, vamos a encontrar una función renal sin alteraciones. Puede ser que también en el examen de orina no tengamos ninguna afectación, pero también va a depender del grado de afectación que tenga el riñón. Igual que en la anterior, el tratamiento es sintomático y de soporte. Muchos de estos pacientes que ya se presentan todavía más precozmente que los anteriores son pacientes muy pequeños, son pacientes donde muchas veces ya nacen con la afectación muy avanzada y muchas veces es necesario iniciar soporte ventilatorio al nacimiento por la hipoplasia pulmonar
que generan la misma patología. En algunos casos incluso puede ser incompatible con la vida. Entonces, al momento del nacimiento, pues muchas veces es necesario iniciar terapia con fase 3 de ventilación. La hipertensión arterial es muy frecuente, son hipertensiones que pueden responder a ARA2 o IECAS o bien bloqueadores de canales de calcio. Hay que tratar la enfermedad renal crónica de manera conservadora y oportuna, previniendo la osteodistrofia renal, la anemia y el retraso en el crecimiento, comentando que esta es una patología más hacia los niños, ¿no? Entonces hay esa afectación en el crecimiento. Y el tratamiento definitivo, definitivamente, valga la redundancia, es el trasplante renal. Siempre, siempre, siempre hay que valorar qué tan dañado está el hígado y en algunas ocasiones pacientes también necesitan trasplante hepático junto con el del riñón. La supervivencia de este tipo de pacientes y su afectación va a depender de la gravedad y entre qué tanto o qué más pronto sea el diagnóstico. Es decir, si el niño es muy pequeño, pues el pronóstico puede ser peor debido a la gravedad de los síntomas que se puedan estar presentando. El 50% tiene una sobrevida hasta los 15 años de edad y pues hay que estar revisando la función renal, ¿sí? Ya que estos pacientes pueden desarrollar enfermedad renal crónica en los primeros 15 años de su vida. Otro trastorno quístico del riñón se trata de la enfermedad quística medular o nefronoptisis, tanto la nefronoptisis, que es más frecuente y con enfermedad renal crónica desde la infancia, y la enfermedad quística medular, que ya cursa más bien hacia la edad adulta, si ya hay una afectación renal crónica hacia la adultez. Tiene un componente autosómico recesivo, la incidencia es de 1 en 50,000 personas. El 20% de estos pacientes eh, van a, en niños europeos van a tener como una etiología genética, es más común en la raza blanca, un poquito más alta en los hombres, pero en muchos estudios también se ha visto que prácticamente se comporta de forma igual en hombres y mujeres. Y la progresión de la enfermedad renal crónica, el daño renal crónico ocurre hacia la adolescencia. La enfermedad quística medular, pues su comienzo es insidioso. La edad media más o menos de diagnóstico es a los 28 años de edad. Puede cursar con enfermedad renal crónica en la tercera o sexta etapa de la vida. El cuadro clínico pues tiene que ver con varios asuntos, los cuales también están afectados. Puede haber retinitis pigmentaria, puede haber muchos trastornos a nivel ocular como la aplasia de la retina, puede haber miopía, puede haber un coloboma. Hay afectaciones también neurológicas, puede haber retraso mental, ataxia cerebelosa, las epífisis en conos en las falanges, puede haber fibrosis hepática congénita. Hay afectación de estos genes en la enfermedad quística medular, que es el NPHP1, NPHP5, NPHP3. Entonces son genes que pueden estar afectados y que pueden dar todas estas alteraciones, sobre todo a nivel del sistema nervioso. La nefronoptisis se diferencia de la poliquistosis renal en que la lesión renal primaria, que es histológicamente consiste en desintegración de la membrana basal glomerular con adelgazamientos y engrosamientos de la membrana. Hay una atrofia tubular y fibrosis intersticial que resulta en un tamaño normal o pequeño de ambos riñones. Es decir, en esta patología no vamos a encontrar lo que encontramos en las enfermedades poliquísticas autosómicos dominantes y recesivas, donde los riñones son muy grandes por la ocupación de quistes, sino que aquí la afectación, a pesar de que hay estos engrosamientos, no permite que el riñón crezca, sino que son riñones normales o ligeramente menores a los esperados para las diferentes edades. Entonces, vamos a tener quistes irregulares de 1 a 15 milímetros confinados a la unión córtico-medular en la parte externa de la médula. Desafortunadamente, muchos de estos casos puede tener un diagnóstico tardío debido a que no hay síntomas.
Muchas veces son síntomas muy inespecíficos como la talla baja, son niños que no crecen o adolescentes que no crecen. Puede haber poliuria y polidipsia, anemia y astenia. En el ultrasonido, como les comentaba, pues los tamaños renales pueden ser normales o inclusive un poquito más, más pequeños de lo normal, la superficie es uniforme, hay un incremento en la ecogenicidad y hay una mala diferenciación córtico-medular. Puede haber una confirmación genética y se puede hacer una biopsia renal donde vamos a encontrar los hallazgos histológicos. No existe un tratamiento específico, hay que atender pues más bien los sintomáticos, son pacientes como cursan con poliurias y polidipsias importantes, pues hay que estar garantizando el aporte adecuado de líquidos para evitar deshidrataciones. La nefronoptisis y la enfermedad quística medular no van a recurrir en el trasplante si en algún punto se tiene que realizar. Entonces, el tratamiento va dirigido a minimizar las complicaciones renales o extrarrenales. Debemos iniciar un control precoz de la presión arterial, la vigilancia de la misma, iniciar un tratamiento oportuno con antihipertensivos. De esta forma vamos a evitar la progresión más rápida de la enfermedad renal crónica. Vamos a dar tratamiento cuando haya ruptura de quistes o infecciones con reposo, líquidos o antibióticos, cultivos de seguimiento. Podemos realizar prevenciones también de litiasis con citrato de potasio y si es necesario y evoluciona enfermedad renal crónica, pues es necesario iniciar tratamiento de forma oportuna y eficaz. Aquí para completar este tema vamos a tener un caso clínico, es un caso clínico sencillo pero a la vez didáctico. Se trata de un paciente masculino de 1 mes de vida que acude a revisión debido a una masa abdominal. Se solicitó ultrasonido abdominal que reporta 3 quistes en riñón derecho y múltiples quistes en riñón izquierdo. Hígado y vías biliares se encuentran normales. Aquí, más que nada, siempre es importante revisar el contexto del paciente. Uno que nos llama inicialmente la atención es que es un paciente pediátrico de 1 mes de vida. Hay una masa abdominal y se reportan quistes en ambos riñones. Nuestra primera pregunta sería, es muy posible que el paciente curse con el siguiente diagnóstico. Inciso A, poliquistosis renal autosómico recesiva. Inciso B, enfermedad quística medular. Inciso C, displasia renal multiquística. Inciso D, quistes renales simples. Piensen por un momento la respuesta. Vamos a continuar con la siguiente pregunta y al final vamos a explicar las respuestas. Siguiente pregunta. En base al diagnóstico realizado, ¿puedes inferir que el paciente evolucionará a enfermedad renal crónica? Inciso A, verdadero. Inciso B, falso. Es decir, el paciente no va a evolucionar a enfermedad renal crónica. Siguiente pregunta. Debido al diagnóstico del paciente, ¿podría presentar quistes en otros órganos? Inciso A, verdadero. Inciso B, falso. Y la pregunta número 4 y última es, el tratamiento definitivo sería A, resección quirúrgica del quiste, B, resección unilateral del riñón, C, trasplante renal o D, tratamiento antibiótico intravenoso. Muy bien, ahorita vamos a pasar al apartado de respuestas y explicaciones de las respuestas.
Entonces tenemos la respuesta a la pregunta número 1. La pregunta ¿es muy posible que el paciente curse con el siguiente diagnóstico? En este caso es el inciso A, poliquistosis renal autosómica recesiva. Primero nos está comentando en el contexto de la pregunta que se trata de un paciente muy pequeño, prácticamente tiene 1 mes de edad. Entonces, esta enfermedad va hacia los pacientes pediátricos. La enfermedad renal quística medular es un poquito más grande y es muy raro que la displasia renal multiquística se presente en edades tan pequeñas. Generalmente tiende a ser unilateral en la mayoría de los casos, y los quistes renales simples, pues no, por la edad y también por el comportamiento imagenológico que tenemos del paciente. Entonces, la respuesta más factible a esta pregunta es poliquistosis renal autosómica recesiva. Teniendo en cuenta que la respuesta es el inciso A, que es poliquistosis renal autosómica recesiva, nos vamos a la siguiente pregunta, que es, en base al diagnóstico realizado, ¿puedes inferir que el paciente evolucionará a enfermedad renal crónica? La respuesta aquí es el inciso A, que es verdadero. Ya vemos que este tipo de pacientes muchas veces tienen desde el nacimiento o antes del nacimiento mucha afectación, incluso hasta pulmonar, por la misma restricción que tienen de crecimiento intrauterino y de crecimiento pulmonar. Pueden incluso llegar a necesitar terapia intensiva al nacimiento. Y si no, la afectación sí es más grave en los pacientes pequeños. Entonces sí es muy posible que este paciente curse con enfermedad renal crónica. La respuesta a la siguiente pregunta, debido al diagnóstico, el paciente podría presentar quistes en otros órganos. Sí es posible que el paciente presente quistes en otros órganos, a lo mejor no de recién diagnóstico, pero en algunos casos sí los puede llegar a presentar. Entonces aquí la respuesta también es A. Y bueno, la respuesta a la última pregunta es, ¿cuál es el tratamiento definitivo? El tratamiento definitivo cuando tenemos pacientes con poliquistosis renal autosómico dominantes o incluso recesivas es el trasplante renal. Previo a necesitar terapia de sustitución renal con diálisis o hemodiálisis o ya durante la misma terapia de sustitución renal. Y es importante porque pues permite una calidad de vida bastante buena y no tiende a recaer la patología quística en el riñón trasplantado, sí, porque ya vimos que son mutaciones de genes muy específicos que finalmente no van a tener un impacto en el injerto que reciban estos pacientes, ya sea de un donador fallecido o de un donador vivo. Es muy importante tener en cuenta este contexto de la pregunta que se realizó y revisar qué opción tenemos. ¿Sí? Entonces, en este es el tratamiento definitivo, es el trasplante renal. Y con esto damos por concluido el tema de enfermedades quísticas del riñón. Continuamos en el programa y pues bueno, espero que les haya gustado este tema y sobre todo que les haya sido de utilidad. Gracias.